La muerte cansada es un largometraje alemán del año 1921. Está producida por Decla Bioskop, casa productora fundada en 1911 y que jugó un papel fundamental en la producción y distribución de filmes a lo largo de la Primera Guerra Mundial y durante la década de los años 20 en la República Weimar. Con ellos, algunos de los más icónicos directores de la época presentaron sus obras, directores de la talla de F. W. Murnau, Ludwig Berger, Thea von Harbou y el director de esta cinta, Fritz Lang. La muerte cansada es de las primeras cintas del director, tras haber sido contratado por Decla Bioskop en 1918, esto al finalizar la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que Lang sirvió como soldado. Este primer periodo de la carrera de Lang es conocido por ir acorde con el nacimiento y ascenso del movimiento expresionista de aquellos años en la cultura alemana, movimiento que lo marcaría hasta finales de los años 30. La trama del filme es simple, al tener un hilo central que conduce a la historia a través de 3 capítulos con 3 historias ubicadas en lugares y épocas diferentes, pero que siguen la misma temática. A lo largo del filme vale destacar las interpretaciones de Lil Dagobert y Walter Jansen, quienes dan vida a los amantes tanto en el hilo central como en las 3 historias llevadas a cabo en los 3 universos paralelos. Así como la actuación de Bernard Götzke, quien da vida a la muerte como protagonista a lo largo de la trama central y en pequeños papeles de las subtramas, un actor que sabe jugar con el rol de la fuerza omnipresente. Cabe destacar que el personaje de la muerte es una figura que Fritz Lang tomó de los sueños que experimentó siendo un niño. Esta figura se volvería recurrente en la filmografía de Lang, quien volvería a dar apariciones a esta fantasmagórica figura como personaje en Metrópolis de 1927 y Mientras la ciudad duerme de 1956. La trama. Una pareja de enamorados llega a un pueblo, en donde la muerte posee un terreno a donde llegan las almas de los difuntos al finalizar sus vidas. La muerte se presenta inicialmente como la figura de un hombre pálido, decrépito y casi sin sentimientos. Allí, durante un descuido de la protagonista, descubre que su amante ha desaparecido con el hombre misterioso con quien logra dar poco después, entendiendo finalmente su naturaleza sobrehumana. La mujer suplica a la muerte por el alma de su amado. Es en este punto que podemos ver la principal temática de la historia, la muerte y cómo esta es un peso que nadie desea cargar ni tener en su vida. La figura de la muerte afirma estar cansada de observar y ser la responsable del sufrimiento humano, mas no tiene otra opción, simplemente al estar al servicio de los deseos de Dios. Compadeciéndose de la joven, la muerte le propone un trato. Si la mujer puede salvar la vida de alguna de las 3 personas que según las velas de la muerte están a punto de morir, podrá recuperar entonces a su amado. El espectador es transportado primero a Medio Oriente durante el mes del Ramadán, luego a Venecia en la época del medioevo previa al carnaval y finalmente al Imperio Chino durante las festividades por el cumpleaños del emperador. En las 3 historias los actores que interpretan a los amantes se ven envueltos en historias de amor imposible. La hermana del califa y un infiel enamorados contra los deseos del soberano, una noble de clase alta y un mercader de clase media enamorados contra los deseos del poderoso prometido de la mujer, y 2 asistentes de un mago que ven sus ilusiones truncadas ante los caprichos del emperador al que entretienen. En los 3 casos, las vidas del amante masculino se extinguen a pesar de la lucha de su amada por realizar su amor sobre la egoísta adversidad. Desesperada al verse fracasada en la misión de recuperar el alma de su amante, la muerte nuevamente enseña su lado benevolente y propone a la mujer un nuevo trato. Si consigue una nueva alma que tome el lugar de la de su amado, él podrá irse, pero deberá hacerlo dentro de la próxima hora. Finalmente, cuando la oportunidad se le presenta de dejar morir a un bebé en un incendio y entregárselo a la parca, la joven mujer no soporta la idea de que alguien más pase por el mismo sufrimiento por el que ella ha pasado. Esto al ver a la madre de la criatura llorando desconsolada por su hijo. Tras salvar al bebé y entregárselo a su madre, la joven decide finalmente entregarse a la muerte voluntariamente. Esta la recibe con los brazos abiertos, y finalmente la joven puede reunirse con su amor en el más allá, dando cumplimiento a la premisa que predica la joven desde el principio de la cinta. El amor es más fuerte que la muerte.
Esta última premisa es la que mejor define el espíritu expresionista de aquella época. La realidad social no se siente representada a través de absolutamente nada de lo que podamos ver en cámara. Está representada justamente en todo aquello que no podemos ver en cámara. Por ejemplo, el espíritu de la historia que transmiten los personajes. Con una premisa en la que el objetivo de los protagonistas es vencer a la muerte a toda costa para poder alcanzar la vida, refleja intrínsecamente el espíritu de la época, en que tras la brutalidad de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba sumida en un espíritu trágico, en el que finalmente la muerte era la representación de todo aquello que se perdió a manos del conflicto. Finalmente, el desenlace de la historia se muestra como una metáfora en la que se intuye una invitación para los espectadores a la aceptación de todo aquello que no se puede cambiar. El expresionismo en la cinta. Por otra parte, volviendo a aquello que podemos ver en escena, esta es una historia que resalta por sus actitudes pasionales, llegando al punto de la exageración, un elemento clave para demostrar la fuerza de las emociones y situaciones que rodean estas historias de amor prohibido. Historias donde las tensiones, la incertidumbre y el drama acompañan hasta el último momento al espectador. Con la notable excepción del personaje de la muerte, quien es el único que se mantiene frío, estable y centrado en su carácter, todos los demás intérpretes dan versiones exageradas sobre los personajes a los que dan vida. Asimismo, el ambiente dramático romántico de las historias lleva a que tanto los escenarios en los que son filmadas como los atuendos de los personajes y demás elementos de la escenografía sean lo más estéticos posibles, acorde, claro está, con cada una de las épocas que representan, y en ningún momento llegan a ningún punto de la exageración, algo bastante diferente a lo que sí se veía en los escenarios y decorados de otras cintas contemporáneas de la corriente expresionista alemana.